Hola, buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública, un resumen de noticias de miércoles, mitad de la semana. Nosotros estamos aquí para compartir con ustedes media hora de información. Lo más importante, lo que ha ocurrido en la Argentina y en el mundo, va a pasar por este programa. De eso, de lo más importante en materia de deportes, aquí se ocupa Gabriela Previtera. Buenas noches, Gaby. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Tenemos mucho para compartir en la jornada de hoy de fútbol. Muchos goles, entre ellos estaremos hablando de la victoria de Independiente en la B Nacional y por supuesto también de los últimos lugares que quedan vacantes para el próximo Mundial. Y hoy hubo goleada de Uruguay, por ejemplo, para vos, Pablo, que tenés familia allá. Muy contentos con la goleada de Uruguay ante Jordania. ¿Uruguay con esto ya está en el Mundial? No. No. Tiene que jugar el ¿por partido qué? de vuelta la próxima semana. Pero ante la realidad que tiene esta selección de Jordania, que en un rato te voy a contar, ya tiene un pie y medio adentro. Bueno, perfecto. Nos quedamos tranquilos entonces los que queremos también un poquito la celeste, vos. En este programa también va a estar Raúl de la Torre con su análisis político como todos los miércoles y muchas cosas más. Mucha información. Lo primero tiene que ver con un repudio unánime a lo que sucedió en la Catedral de Buenos Aires cuando un grupo de jóvenes ultracatólicos, ultraconservadores se presentaron allí para impedir una ceremonia ecuménica que se estaba realizando, una ceremonia ecuménica que se estaba realizando allí, recordando la noche de los cristales rotos, aquella terrible noche que de alguna manera dio inicio a la Alemania nazi. Vamos a ver la nota. Conocen religiones, saben que las profanaciones ofenden al mundo y a Dios. Adelante del Nazareno y adelante del crucificado, váyanse y terminen esta profanación. No es posible. Recen el rosario y honren a Dios. Varios de nosotros nos acercamos a ellos para intentar convencerlos que pararan en su actitud. En mi caso me acerqué a un chico que tendría 19, 20 años y le expliqué que este era un acto contra el nazismo y que si ellos hacían eso, estaban de alguna manera respaldando el nazismo. Recibí por respuesta que el chico se puso a gritarme el Padre Nuestro en la cara y empezó a rezar el rosario con más locura, digamos. Con los fanáticos es imposible, ¿no? Son unos marginales, son fanáticos marginales. En una sociedad que quiere vivir en paz, estos son marginales. Qué imagen, por favor, a mí, perdón, me causa un poco de, primero de impresión, después de gracia, estos fanatismos inentendibles, año 2013, de verdad hace falta, chicos, se toman unas vacaciones, se emborrachan un poquito, la pasan un poco bien, se hacen un poco más tolerantes, todo sería mucho más fácil. Me gustó igual el repudio generalizado, nadie dijo, y bueno, son sus ideas, no, con estas ideas acá en la Argentina, no. Una alegría el repudio. Seguimos avanzando con la información. El ministro de Justicia, Julio Balac, y el de Seguridad, Arturo Puricelli, así como también el titular de la AFIP, Echegaray, defendieron las políticas del Estado Nacional contra el narcotráfico. Involucrar las Fuerzas Armadas en la persecución del narcotráfico a algunos países le ha resultado muy mal ejemplo, y en eso hay un país digamos, muy vecino a Estados Unidos que ha pagado consecuencias gravísimas. Yo creo que es un problema de seguridad interior, tenemos que aplicar y tratar de aprovechar la totalidad de los recursos. La sugerencia de la Corte se origina en un pedido de los jueces federales del norte argentino, especialmente de Salta y de Jujuy, y también de Tucumán, en donde demandan un sinnúmero de necesidades para potenciar la lucha contra el narcotráfico. Y entre ese sinnúmero de necesidades está la cobertura de los cargos vacantes en el Poder Judicial. Y esa responsabilidad no es del Poder Ejecutivo, sino que esa responsabilidad es, en este caso, fundamentalmente del Consejo de la Magistratura, que es un órgano del Poder Judicial. Nosotros estamos tomando medidas. O sea, este es un gobierno
que toma decisiones y toma medidas. La primera decisión que se tomó fue la primera tanda de equipos de escáner que compró la Argentina bajo la presidencia del presidente Néstor Kirchner. Hubo una segunda tanda que se compró bajo la presidencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Ahora en el presupuesto para el año 2014 incorporamos la adquisición de 15 equipos más de escaneo de contenedores. La Argentina va a estar para el flujo comercial, para la carga por los pasos habilitados, con unos 39, 40 equipos de escaneo de contenedores, que es un número muy importante teniendo en cuenta el nivel de incorporación de tecnología que se da en el mundo. El fiscal Alberto Nisman, que investiga el atentado a la AMIA, consideró que el memorándum de entendimiento firmado con Irán es inconstitucional porque implica una indebida intromisión del Poder Ejecutivo en una esfera exclusiva del Poder Judicial. En una presentación realizada ante el juez federal Rodolfo Canicova Corral, el fiscal sostuvo que el memorándum constituye una violación de garantías constitucionales, aunque reconoce las amplias facultades del Poder Ejecutivo para celebrar tratados con quien le plazca e incluso poner en marcha un proceso de negociación con la República Islámica de Irán. Bueno, una noticia importante esta que surgió hoy día, esta decisión del fiscal Nisman de presentar esto, él como fiscal de la causa, hablando de una inconstitucionalidad de esto que no solo fue una decisión del Poder Ejecutivo, sino que pasó por el Congreso. Buenas noches, Rulo, aprovecho que estás acá. Es raro lo de Nisman, ¿no? ¿Llama la atención? Es raro, porque esto es una causa en la cual Argentina viene bregando hace años para que se abra la investigación y se presenten los testigos o aquellos involucrados iraníes, funcionarios algunos. Y lo que hizo el Poder Ejecutivo, por lo menos uno lo que entiende, hizo la gestión a nivel de Cancillería, que es la única forma de hacer gestiones entre dos países, gestiones formales de este tipo, para que la justicia pueda investigar. No es que el Poder Ejecutivo se arroga derechos o obligaciones que le corresponden a la justicia. Abre el camino para que la justicia investigue. Para que la causa avance. Exactamente, y en su momento se cuestionó, inclusive yo recuerdo que se hablara con el Estado iraní cuando el propio gobierno iraní aparecía involucrado en la causa. Cambió el gobierno de Irán. Ya no está el anterior presidente, hay un nuevo presidente, inclusive está dialogando con Estados Unidos, con la visita de John Kerry y demás. Y parece, la verdad, fuera de lugar, de momento inclusive este cuestionamiento a algo que Argentina en realidad hizo punta, es en abrir un espacio para que se investigara también en Irán y Irán acepte que la justicia argentina interrogue a las personas involucradas. Es raro, realmente, llama la atención. Veremos qué decide el juez, que es en todo caso quien tiene que tomar la decisión final, y allí el fiscal tendrá que continuar con la causa si el juez decide que que el memorándum, el acuerdo con Irán es constitucional. Avanzamos con la información. El vicepresidente Amado Boudou inauguró un centro deportivo en Gualeguay junto al gobernador de Entre Ríos. Escuchamos muchas cosas en estos días y vale la pena comparar. Imagínense esas propuestas de gobierno hacia adelante que dicen que hay que reducir el gasto público, que hay que ajustar, que hay que achicar el presupuesto. Eso significa que obras como estas no se harían, y mientras esté Cristina Fernández de Kirchner y su equipo, una obra de estas todos los días, no una propuesta por día, una obra por día a lo largo y a lo ancho del país. Estos climas buscan producirlos e intentarlo permanentemente. Ustedes se acuerdan que en otras épocas el ajuste era presentado en la tapa de Clarín como una política sensata para el país y ponían como una buena noticia que le habían sacado el 13% a los jubilados, a los docentes y a los maestros universitarios. Yo creo que hay que reflexionar sobre estas cosas, porque nos pegan por lo que hacemos, no por lo que no hacemos. Nos pegan porque no vamos a permitir que esas políticas se llevan adelante. Cuando agreden a cada uno de nosotros, lo que están haciendo es tratando que no defendamos los puestos de trabajo y al pueblo argentino, y que hagamos como ellos, que defendamos los intereses y los ingresos de los más poderosos. Hubo graves incidentes en la Villa Fraga. Allí
intentaban desalojar un comedor que había sido ocupado. Sobre este tema habló el secretario de Seguridad Sergio Berni y confirmó que el desalojo se realizó en paz. Fue en un galpón de la Villa Fraga, en el barrio porteño de Chacarita. Lo que aclaró el funcionario es que el lugar donde se tomó, digamos, este depósito funciona como comedor popular, lo que decíamos recién. Pero lo que aclaró es que quienes estaban ahora ocupándolo, quienes intentaron ocuparlo, no eran narcotraficantes como habían denunciado algunos vecinos. Tenían una situación de techo. Dijimos que nosotros, la corriente clasista y combativa, somos solidarios con todos aquellos que están en situación de calle y que necesitan techo. Y que íbamos a ser solidarios con ellos y con toda la gente que está viviendo bajo los puentes, en las ochavas de la catedral, en las ochavas del cabildo, en la entrada de los subtes, en los puentes, en los túneles y demás. Pero que nosotros no podíamos permitir que ese lugar, que es para un comedor, que es para los chicos, fuera ocupado, porque nosotros no somos responsables de resolver el tema de la vivienda. Que el tema de la vivienda lo tiene que resolver un Estado o el otro Estado. Que nosotros podemos ser solidarios con ellos. Y si esta gente necesita comida, que nos acompañe para que nos aumenten las raciones, no que vengan y ocupen el comedor. ¿Cuál es el objetivo entonces de tomar este comedor? Venderlo, señorita, vender los pedazos. Ese es el objetivo, porque todos tienen casa ahí adentro. Adelante. Todos tienen casa ahí adentro. Es así. Enojada la vecina. Tenemos más información en este picado de noticias. La Cámara Alta convirtió en ley el proyecto original que incorpora al Código Penal la figura del ciberhostigamiento. Se penalizará la conducta de los adultos que intenten abusar de niños o adolescentes a través de Internet. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró que está feliz de saber que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue dada de alta y que pronto regresará a trabajar. El Ministerio de Industria e Innovación Productiva de Tierra del Fuego reveló que en septiembre pasado la población activamente empleada por el sector fabril supera los 16.400 puestos. Representa un crecimiento del 11% comparado con el mismo mes del año anterior. El Ministerio de Ciencia y Tecnología fue premiado como hecho destacado de la década por la Fundación Conex. El ministro Lino Barañao fue distinguido con mención especial por su trayectoria. La estación de trenes Avellaneda pasará a llamarse con el nombre de los dos militantes sociales asesinados por la policía bonaerense en la represión del 26 de junio de 2002, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Lo aprobó el Senado. 2.275 muertos es el balance provisional provocados por el tifón Haiyan en Filipinas, que devastó hace 5 días la región central del país, dejando casi 7 millones de personas afectadas en 41 provincias, de las cuales más de medio millón fueron desplazados de sus hogares. Autoridades religiosas y del gobierno decidieron enterrar a los muertos en fosas comunes para evitar epidemias. Mientras tanto, la ayuda internacional comenzó a llegar a Filipinas, aunque las provisiones de alimentos y agua potable y de material sanitario continúan siendo insuficientes. Vamos ahora a una noticia sobre las elecciones en Chile. Los 9 candidatos que compiten este domingo para ocupar la presidencia cerrarán mañana sus campañas electorales en medio de una huelga de 48 horas que iniciaron hoy los empleados públicos, la segunda en 2 semanas, que afecta el funcionamiento de hospitales, colegios, universidades, ministerios y otros organismos públicos. Los trabajadores reclaman un aumento salarial del 8,8% y del 10% para quienes tienen los sueldos más bajos, pero el gobierno ha señalado que no puede negociar una recomposición salarial hasta tanto no se apruebe la ley de presupuesto. Los restos del expresidente de Brasil, João Goulart, fallecido en la Argentina en 1976, fueron exhumados para investigar si fue envenenado en el marco del Plan Cóndor que coordinó la represión entre las dictaduras del Cono Sur. La operación se realizó en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en el cementerio de São Borja, a 600 kilómetros al oeste de Porto Alegre, y estuvo a cargo de 2 peritos de Argentina, 2 de Uruguay,
2 escogidos por familiares de Goulart y 2 por la Fiscalía Federal de Río Grande do Sul, así como por un perito de la Comisión Internacional de la Cruz Roja que actuó como observador. Goulart presidió Brasil entre 1961 y 1964, cuando fue derrocado por un golpe militar y murió en su estancia de la localidad bonaerense de Mercedes, supuestamente por un ataque cardíaco. Es ahora el momento de los deportes en este programa. Buenas noches, Gaby, ya te había saludado. Te saludo nuevamente. ¿Qué tenemos? Tenemos muchos goles. Muchos pero en goles. este caso vamos a arrancar con tu Uruguay querido, Pablo. Qué Más allá bueno, vamos de arriba a la que, celeste. obviamente querés que gane Argentina, en este caso la selección de Uruguay se puede clasificar al próximo Mundial de Brasil 2014. Hoy goleó a Jordania en el partido de ida. Nada más. Digo de ida porque el de vuelta va a ser el próximo día miércoles aquí en Sudamérica, en Uruguay. Este conjunto de Maestro Tavares que hoy ha goleado 5-0 a Jordania, un equipo no solamente que tiene un nivel bajísimo, sino que además en las últimas horas sufrió expulsiones de los jugadores más importantes. ¿Por qué? Porque en ese país está prohibido fumar. Y en una foto que tomaron de este equipo, todos juntos, había varios que estaban fumando. Entre ellos el capitán. Entonces ya llegaba disminuido y hoy se encontró con esta goleada. El primer gol fue de Maxi Pereira a los 21 minutos. Stuani a los 41 ponía el 2-0. Bueno, Maxi es Jordania, tampoco para festejarlo así. Lodeiro ponía a los 23 minutos el 3-0. Vamos arriba a la celeste, vos ahí. Cebolla Rodríguez a los 32 minutos ponía el 4-0 y después iba a llegar este golazo. Estupenda definición de Edison Cavani a los 46. De esta Uruguay, manera, ni no, 5-0 en Montevideo. Se va a disputar la vuelta el próximo día miércoles. Es la cuarta vez consecutiva que Uruguay tiene que jugar un repechaje para poder llegar a clasificarse a un próximo mundial. Bueno, pero es una realidad, es la cuarta vez y llama la atención teniendo en cuenta que fue campeón de la Copa América. Llegaron después a cuartos de final también, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Bueno, Gabriel, si todos llegamos a instancias tan altas en un mundial, es preferible no clasificar primeros, como le pasó en este caso a la Argentina en las eliminatorias. Vamos a seguir hablando de equipos que tienen posibilidades de clasificarse a Brasil, en este caso goleada de México también, jugando en el día de hoy frente a Nueva Zelanda. En este caso fue 5-1 y también tiene casi un pie y medio adentro del próximo mundial. La vuelta se va a jugar el próximo miércoles también en Wellington. En este caso México como local ha sacado esta gran diferencia. Un México que estuvo jugando con todos los futbolistas del ámbito local. ¿Qué fue? Ha tenido una falta ¿No le hizo de las ninguna figuras danza a Nueva importantes. Zelanda? ¿No le hizo un jaca o nada? No, pero ¿Se que lo los guardan para el bailó rugby, eso seguro nada más? México en este caso. Muchas. Está claro que la defensa de Nueva Zelanda en el primero se comió el gol de Paul Aguilar a los 32 minutos de la primera etapa. Después Raúl Jiménez iba a marcar el segundo. En este caso para México, que de esa manera se ponía 2-0. 3-0 por medio de Oribe Peralta a los 3 minutos de la segunda etapa. Y el propio Peralta. Toda, cámbiala toda. Y fíjate que bien lo hizo, que con un tremendo testazo de frente, directamente fue un frentazo, más que un cabezazo. El mismo Oribe Peralta ponía a los 34 minutos de la segunda etapa un gol más, el 4-0. Rafael Márquez iba a decretar el capitán a los 39 minutos, el 5-0. Y un minuto después llegaba esto, el descuento de Nueva Zelanda. El descuento, qué linda la va del descuento. Y es que descontó casi el gol del honor, como le dicen muchos. Chris James iba a decretar Medio como que no llegaba, ¿no? casi un gol para la anécdota, ¿no? Porque tienen que dar vuelta a una historia. Fíjense cómo entraba, miren, el centro, rebota en la espalda de uno y un gol medio remolón. Yo creo que el arquero pensó que se iba afuera cuando se dio cuenta que casi entraba. Fíjense que reacciona, pero ya estaba. Tenía 5 goles a favor. Ganó México el próximo miércoles entonces en Wellington, en Nueva Zelanda. Estará jugando partido de vuelta, salvo una catástrofe, al igual que en Uruguay. Los dos da la sensación de que van a estar en el próximo mundial, en este caso de Brasil 2014. Vamos a hablar más de fútbol, más goles, pero de la B Nacional y de Independiente, que hoy goleó 3-0 a Ferro. Un ex Independiente, Tuccio, vistiendo ahora la camiseta de Ferro. Enfrente del Rolfi Montenegro y compañía. Hoy el capitán, la figura que tiene este rojo de Avellaneda, el Rolfi Montenegro, que se ha lucido y que ha marcado 2 de los 3 goles que convirtió para ganar la Ferro y ponerse como cuarto ya de la tabla de posiciones en el arranque de una nueva fecha. El Rolfi Montenegro marcando el primer tanto del partido. 12 minutos iban de la primera etapa, la buena asistencia de Matías Pisano y de esta manera el 1-0. Después iba a llegar otra gran definición del Rolfi
Daniel Montenegro. Exquisita definición, fíjense, de tiro libre. Nada que hacer para el pobre arquero de Ferro, para Gastón Loza, que no podía llegar y de esta manera ya el partido estaba 2-0. Y encima Ferro tenía un hombre de menos porque fue expulsado Javier Correa. Tercero y último, Gabriel Vallés puso las cifras definitivas. Y de esta manera entonces goleó el rojo de Avellaneda 3-0 Ferro en un arranque de una nueva fecha de la B Nacional. Está muy cerca de los puestos de ascenso. Vamos a compartir la palabra del entrenador y de los protagonistas. Omar, estaba costando quizás cerrar los partidos, imagino que te vas satisfecho. Sí, hoy nos tocó jugar un poco mejor y ganar. Están a 6 de la punta y a 1 del último que clasifica para el ascenso. Si bien falta, me imagino que también te reconforta. Falta mucho todavía. La viste tan linda, la del tiro libre, que paraste el cambio. La última que me quedaba. Sí, cosas que pasan. Esperar 2 segundos más no cambiaba nada, así que lo importante es que entró, que el equipo pudo ganar, que pudimos hacer un buen partido, así que contento por todo. Hizo un buen partido y fueron contundentes, que era lo que quizás era lo que más estaba faltando. Creo que de a poco vamos encontrando lo que queremos. Era importante ganar más que nada por el punto que habíamos traído de San Juan, porque tenemos 2 partidos locales que creemos que puede ser importante para acomodarnos mucho mejor. Lo de arriba, el puntero, no viene ganando y nos venimos achicando y eso también es importante. Siempre apuntamos para arriba nosotros, así que nos fijamos en eso y en tratar de seguir creciendo. Llegamos al final del primer bloque, este resumen de noticias de la televisión pública. En el próximo, Raúl de la Torre, ¿qué tenemos, Rulo, para hoy? Vamos a hablar del precio de la carne. Bueno. Y también vamos a hablar del nuevo índice de precios del índice de precio del consumidor, el IPC. Muy interesante. Todo esto después de los comerciales. Ya volvemos.